Primera de Corintios 3:16, somos templos del Espíritu Santo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? El Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. No se refiere al templo de ladrillo, el lugar donde se reúne la asamblea de Dios o a donde se dirigen los feligreses. No se refiere al templo o al altar material, no, se refiere al templo espiritual que va más allá del templo carnal, sino se refiere al templo espiritual, que la iglesia se fundamenta y se solidifica en el templo espiritual. Y fíjese que esto se complementa con Efesios 2:21, iglesia edificada por el Espíritu Santo. Seguimos con más de este programa Hablando al Corazón, maravillas y bendiciones de Dios. Una de las maravillas que Dios hace vida en nosotros es que su Espíritu Santo se manifiesta en todas partes, en la iglesia, en cada actividad que realicemos en nuestras vidas. Las maravillas de Dios nunca dejan de sorprendernos y aquí está una de ellas. La manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia, que somos todos nosotros los llamados de Dios a participar en su hermandad, a conformar la hermandad del Señor. En 1 Corintios 12:13, una de las manifestaciones fundamentales es el bautismo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a través del bautismo para que nosotros formemos parte de esa comunidad, asamblea o iglesia del Señor. Para formar un solo cuerpo, ya fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres, todos hemos bebido del único Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se expande para todos, no porque este sea de esta nación, el Señor va a bautizar a quienes son de esta nación y a los otros no. No importa el país o la ubicación donde estés, el Señor te llama a formar parte de la iglesia a través de la manifestación, el bautismo del Espíritu Santo. Y en la Iglesia Católica lo hace desde la niñez, nos manda a formar parte de esa iglesia como en un solo cuerpo. Y esa es una de las manifestaciones fundamentales del Espíritu Santo a través del bautismo dentro de la iglesia. Otra de las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la comunidad eclesial, esa maravilla tan grande que se manifiesta, es a través de los dones repartidos a cada quien según como Él quiere. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, del 7 al 11, el Espíritu Santo y sus dones carismáticos. La manifestación que a cada uno se les da es para provecho común. A uno se le da el espíritu de palabra, a otro el de conocimiento, a otro el don de la fe, a otro el don de hacer curaciones, a otro poder hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bien y el mal, y así sucesivamente. El Espíritu Santo nos da sus valiosos dones para que los pongamos en uso común por el bien de nuestra iglesia. Esa manifestación viva del Espíritu Santo que se posa y se transforma en un don carismático. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios nos usa como instrumentos, nos utiliza como sus instrumentos para la expansión de su iglesia, que es el reino de Dios en la tierra. ¡Qué fascinante! Y fíjense, ya vamos por 3 manifestaciones del Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo. La segunda, el Espíritu Santo y sus dones carismáticos. Y ya vamos ahora sí por la tercera, que dice en Hechos 10:44. Derrama del Espíritu Santo. El derrama del Espíritu Santo.
Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos como Dios regalaba y derramaba el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos, y así era pues lo que venían a hablar en lenguas y alabar a Dios. El Espíritu Santo, como tercera manifestación sobre la iglesia, es a través de la palabra, de la prédica, donde Él comienza a actuar. El Espíritu Santo comienza a moldear a través de su palabra, a transformar y a unificar más la iglesia. ¡Qué interesante y qué bella manifestación del Espíritu Santo a través de su palabra! Y sobre todo cuando la ponemos en práctica y cuando participamos de la Santa Cena del Señor o de la Eucaristía, el Espíritu Santo allí se manifiesta para que la palabra de Dios se haga vida fundamental dentro de la iglesia, porque cabe destacar que una de las bases más solidificantes de la iglesia, que somos todos nosotros en sí, la práctica de la palabra de Dios. Como siguiente manifestación, 1 Corintios 3:16, somos templos del Espíritu Santo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? El Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. No se refiere al templo de ladrillo, el cual o el lugar donde se reúne la asamblea de Dios o a donde se dirigen los feligreses. No se refiere al templo o al altar material, no, se refiere es al templo espiritual, que va más allá del templo carnal, sino se refiere al templo espiritual, que la iglesia se fundamenta y se solidifica es en el templo espiritual. Y fíjese que esto se complementa con Efesios 2:21. Iglesia edificada por el Espíritu Santo. No nos habla de la iglesia edificada en ladrillos. No, nos habla de la iglesia edificada de manera espiritual. Y nos dice en Efesios, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta hacer un santuario espiritual de Dios. Un santuario espiritual de Dios se refiere a usted, a mí, a todos los miembros de su familia, a todos los que conformamos la iglesia. Se refiere de manera espiritual, que la iglesia va más allá, no solo de edificaciones o construcciones hermosas por fuera, sino se refiere a la construcción espiritual, que la iglesia se va edificando. ¿Y qué es esa edificación? Cada uno de nosotros que nos vamos sumando a esa iglesia por medio del bautismo en el Espíritu Santo, nos vamos sumando a la iglesia, y esta se va acrecentando, se va solidificando, se va expandiendo e edificando de manera espiritual. Y esta es la obra y maravilla del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo construye de manera espiritual la iglesia y la va conformando, tomándonos en cuenta a cada uno de nosotros, porque somos pieza fundamental de esa iglesia espiritual. La iglesia de Dios somos todos nosotros. Nunca debemos confundir, vamos para la iglesia. No, vamos a participar en la iglesia de Dios. Somos iglesia y vamos a reunirnos con la iglesia. Más bien debería ser así. Vamos a reunirnos con la iglesia para celebrar la fracción del pan, para celebrar su palabra, para escuchar su mensaje, para compartir junto con Jesús. Y no decir vamos para la iglesia, sino vamos a reunirnos con la iglesia, porque la iglesia somos los que conformamos el cuerpo de Cristo de manera espiritual. Esta es una de las maravillas más sorprendentes de cómo el Espíritu Santo se manifiesta, haciéndonos templos vivos del Espíritu Santo. Y para que formemos parte de esa asamblea de Dios, lo hace a través del bautismo del Espíritu Santo, lo hace a través de la prédica de la palabra, en la fracción del pan,
el Espíritu Santo se asienta allí, nos invita a amarnos, a colaborarnos y a que seamos cooperadores de esa expansión del reino de los cielos, a que practiquemos y usemos sus dones para el beneficio, ya sea el don de cantar, el don de hacer curaciones, el don de la prédica o el don sencillo de poder dar un gesto, un gesto simple. Eso también es bastante valioso y esa es la maravilla obrante de Dios. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que podamos comprender esta maravilla, que la podamos observar y asimilar en cada una de nuestras vidas. Agradecerle a nuestro Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, porque hay más miembros que se suman cada vez a la iglesia. Hay personas que se convierten por medio de su palabra. Hay personas que se edifican a través de los diferentes dones manifestados, de los dones carismáticos. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esto y a disfrutar de esta maravilla, la gracia santificante que es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y es más, lo que sostiene la iglesia en sí, que somos tú y yo, cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. De no ser por el Espíritu Santo, entonces no habría iglesia, porque Jesús cuando ascendió a los cielos, Él dijo que nos dejaría a un consolador. ¿Y ese consolador cuál es? El Espíritu Santo, que está allí y permanece, y que por ello la iglesia funciona, la iglesia está viva, es gracias a la presencia manifestante del Espíritu Santo. Entonces, espero que esta maravilla impresionante del poder de Dios haya sido efecto en tu vida y que siempre le admiremos y le agradezcamos a Dios por regalarnos su Santo Espíritu para formar y fomentar aún la iglesia que somos cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia grandemente y muchísimas gracias por escuchar este programa Hablando al Corazón. Que Dios te bendiga.